Ya en el embarazo me diagnostican que ocurra algo pasa en el bebé, me hacen la amniocentesis ya muy avanzada, bueno, me llaman por teléfono y me dicen que corra al hospital, que me van a hablar sobre algo acerca de un resultado. Me comenta la situación que hay, lo que me dijeron es que probablemente el niño no nacería, moriría, o que si nacía iba a estar muy, muy grave y probablemente en el primer semana o primer mes moriría, pero muy, muy grave, sufriendo mucho. Y que era un momento de tomar una decisión. Mi hijo nació sin poder ver, sin poder oír, sin poder moverse, con 8 tumores en su cuerpo, uno en la cabeza, el resto en el resto del cuerpo, problemas cardíacos, de corazón, de arterias, etcétera, dañado el páncreas, no deglutía, no tragaba, etcétera. Hasta que me di cuenta de que todos habían tirado la toalla y además yo estaba señalada como la culpable y responsable de que él siguiese sufriendo porque no lo sedaba. Ahí estaba completamente sola. No tenía apoyo de nadie en esa decisión. Cuando te digo de nadie, es de nadie. Solo el de mi hija Indira. Nadie más. Nadie, yo no tenía a mi lado a nadie que me dijera, tú quieres que el niño siga adelante, yo te apoyo en esa decisión. No lo tenía. Y le voy a demostrar hasta la estratosfera, con todas mis fuerzas y mi amor, que yo no abandono a mi hijo. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Maemuki y hoy hay una entrevista bastante especial, una historia de la que seguro les va a encantar a todos. Porque hay veces en la vida que la vida te confronta, que te dicen no hay nada que hacer, pero en ese instante algunas personas deciden no rendirse. Y ese es el caso de Jessica Portillo, una madre, terapeuta, investigadora, un perfil muy interesante y que hoy nos va a contar su historia. Muy buenas, Jessica. Gracias sobre todo por compartir este ratito conmigo. Bueno, muchas gracias a ti, porque si esto no fuese interesante para ti, no tendría visibilidad y no podría ayudar a otros. Y que te hayas fijado y que hayas querido que compartamos este espacio y este momento, para mí es mágico. O sea que muchísimas gracias. Jessica, para quien aún no te conoce, ¿quién era Jessica antes de todo esto, de la medicina y de todo lo que te dedicas ahora? Bueno, a lo largo, mi vida ha sido un peregrinaje impresionante. Yo vivo sola desde que tengo 16 años. Mis padres se separaron cuando yo tenía 3 meses. Él nunca formó parte de mi vida. Y siempre he tenido una visión en la que he estado conectada al chorro de la vida. Mi madre ya lo decía siempre, es que tiene una vitalidad, es que tiene unas ganas de vivir. Y sí, es así. O sea, es una característica mía. Me gusta la vida, me gusta vivirla, me gusta superarme, disfrutar, ver felices a los demás, ver que la gente cuando está conmigo está disfrutando y que salen de ahí mejor. De hecho, mucha gente me decía pues, que era como un poco una píldora para ellos y eso desde muy pequeñaja, ¿eh? Desde siempre. Y a lo largo de todo ese peregrinaje, que he sido una superviviente, porque con 16 años pivotas mucho y cambias mucho, llegó un momento en que me establecí en Canarias. Yo era de Barcelona, estuve por distintos lugares hasta que regresé de nuevo a España y aterricé en Canarias en busca del clima, del calor, pero también de la seguridad que ofrece España frente a otras situaciones que he vivido pues, en la República Dominicana o en otros lugares, ¿no? Y llegué allí y cuando llegué era un momento en el que en la isla pues era mucho más pequeñita, yo no conocía a nadie, empecé de cero y empecé a crear cositas a raíz de mi emprendimiento, de mi conocimiento y demás, que eran en un entorno bastante hostil para la edad que tenía y el sexo. O sea, mujer con 20 años metiéndome en el tema de la construcción. Wow. Pero como soy, siempre lo digo, soy Capricornio, soy mujer, soy cabezota, soy pues era ya así y tenía esa característica, pues yo me metí hasta lo más fondo de las entrañas de lo que hacía en la construcción
y me llamaban Nikita, porque era rubia, 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 y decían, siempre está dispuesta a matar, decían, ¿no? Porque yo sí o sí se va a hacer. Y caminaba por las obras y les decía, esto no, esto es de M, esto no es madera, esta plaqueta no, iba un poco ahí intentando que todo se hiciera bien, porque es algo que también me caracteriza, ¿no? La ética, la verdad, la autenticidad, el que todo se haga realmente como se tiene que hacer, ¿no? Y a raíz de ir evolucionando, empecé en otra empresa, empecé en una promotora consultora inmobiliaria, fui evolucionando, me involucré en la red de pymes, fui evolucionando y monté yo una constructora y después monté un despacho de ingeniería. Y ahí fue un momento muy placentero en mi vida porque venía de modo supervivencia y de no tener un colchón debajo a pasar a una estabilidad creada por el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la profesionalidad, en el que tenía tranquilidad y además podía hacer algo que me faltaba en Barcelona y era, el otro día lo hablaba precisamente cuando nos encontramos tú y yo con Antoni, que estaba sentado al lado, que es de Barcelona, lo hablaba, decía, es que en Barcelona hay tanta oferta para ver teatro, para ir a hacer patinaje, para mil historias, pero yo no tenía ni el tiempo ni los recursos, con lo cual Claro, estaba viviendo en una situación muy diferente a la que quería vivir ahí. Cuando llegué a Canarias y pude llegar a lograr esa estabilidad a nivel profesional y económico, pues de repente empecé a hacer windsurf, empecé a hacer teatro, hacía monólogos en bares reivindicativos. bueno, Ah, hacía prácticamente de todo, ¿no? sí, 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 disfrutaba muchísimo. Bailaba en un grupo de salsa, fuimos a competir. O sea, todas esas cosas que tú dices, ok, ahora qué hay aquí, qué me da la tierra, qué puedo coger de ella y cómo puedo disfrutar, ¿no? Y era en paralelo a mi carrera profesional. Y era un momento pletórico, feliz. Tenía cubierta todas las áreas. O sea, me sentía muy bien. Mi frase interna continuamente era, wow, todo lo que he pasado ya, todo lo que he sufrido, porque ha sido muy dura mi infancia y adolescencia, es como que ya he pagado el peaje de esta vida y ahora ya está esta plenitud y va a ser siempre así. Entonces, disfrutaba muchísimo, ayudaba a mucha gente, porque esa ha sido una constante también en mi vida, ¿no? He recibido mucha ayuda y he dado mucha ayuda, ¿no? Y esa era yo, una persona que estaba haciendo líneas de, o sea, proyectos de líneas de baja, media, alta tensión, aperturas de locales, mantenimiento de parques eólicos, la línea fotovoltaica más grande de Canarias a través de la RIC, buscando suelo, construyendo, o sea, esa era mi vida, pero me encantaba, porque cada vez que venía alguien a comprar una vivienda o que quería comprar algo, yo veía toda su historia. Yo Wow. veía ahí cómo iba a formar una familia, entonces vivía esa historia. Y tengo todavía muy, muy buenas relaciones de aquel entonces, tanto de compañeros de profesión como de los que eran clientes. Entonces, bueno, pues lo vivía apasionada. Era un momento muy feliz. Wow. Y ahora un cambio radical tuviste que dar. Es decir, ¿cómo fue que la vida te llevó a dar ese giro tan grande en tu vida? Bueno, después llegó un momento, como te comento, de pletórico, estabilidad y demás, y tenía una relación en la que estábamos planteándonos tener hijos. Ahí vino mi niña Indira, fue maravillosa, fue un sueño ideal, y muy rápido vino mi hijo Eider, y mi hijo Eider pues venía con un regalo que en ese momento desconocía, pero que era una gran semilla llena de bendiciones, pero que en ese momento no sabía muy bien cómo abordar porque ya en el embarazo me diagnostican que ocurra algo. Algo pasa en el bebé, no queda muy claro qué es, pero desde luego no está evolucionando como debe ser. Con 7 meses y algo, y pierdo un poco la cuenta porque la prueba era en 2 partes, pero 7 meses y pico, me hacen la amniocentesis ya muy avanzada y ahí la primera parte de la prueba, que se llama el FIS, sale bien todo, pero la segunda parte me dicen que hay una... Bueno, me llaman por teléfono y me dicen que corra al hospital, que me van a hablar sobre algo acerca de un resultado de la amniocentesis. Y en ese momento, como yo soy una mujer tan fuerte, porque me he construido así a lo largo de la vida, y tan positiva, yo iba diciendo,
va a ser algo bueno, no pasa nada, vamos a solucionarlo, todo va a ir bien. Pero dentro de mí, esa voz interna, la voz de tu alma, llámele, o la intuición, me decía que algo ocurría, porque con ese carácter de urgencia y que fuese y que vamos a hablar y tan avanzada, yo decía, ok, va a ser algo malo que me van a decir, pero estoy segura de que yo voy a encontrar la respuesta y la solución a ello, ¿no? Y me iba mentalizando. En ese momento había salido de una piscina para hacer acuaterapia para embarazadas, iba con mi hija, y mi hija tenía mucha hambre porque salía de la piscina y se lo decía, mamá, tengo hambre, y tengo hambre, y tengo hambre, y tengo hambre. Y yo era, por favor, Dios mío, ayúdame que todo vaya bien. Todo pasó a un segundo plano. Y cuando en ese momento la genetista me comenta la situación que hay, eh, ¿sabes esa sensación que no tienes control, que las lágrimas te caen, que quieres estar bien, que quieres mantener esa sensatez, esa tranquilidad, porque estás embarazada y quieres proteger a ese bebé de esa emoción? Que tengo una niña pequeña que tiene en ese momento 2 años, un poquito menos de 2 años, le di de mamar, empecé a llorar y lo que me dijeron es que probablemente el niño no nacería, moriría, o que si nacía iba a estar muy, muy grave y probablemente en el primer semana o primer mes moriría, pero muy, muy grave, sufriendo mucho. Y que era un momento de tomar una decisión, porque yo tampoco estaba, el bebé no estaba deglutiendo bien y tenía mucho líquido amniótico, estaban aprisionando mis pulmones, estaba teniendo ya problemas también yo. Y que cuando entrañaba un riesgo para la madre y además para el niño, pues que esta decisión era algo que se contemplaba, ¿no? Y yo no hablaba, solo eran lágrimas de contención de un dolor profundo, intenso e desgarrador. Y recuerdo a mi niña que me miró así, porque estaba mamando, y me dice, mamá, ¿pero qué pasa? Y sabes cuando estás haciendo que Tragando nudo. respirar, ¿no? Sí, y entonces le digo, nada, mi amor, que yo ahí al bebé le llamaba el gordotote. Digo, que el gordotote le pasa algo y me han dicho que está malito. Y ella me miró así y me dice, ¿y qué? Luego le das besitos cuando nazca, le pones una tirita y ya está, le curas como a mí. Claro. Bendita inocencia, ¿no? Claro, pero esa bendita inocencia me dio la respuesta. Porque yo podía haber dicho, ay, una niña pequeña de 2 años, ¿qué va a decir? Pero es que es verdad. O sea, espérate, que él salga, vamos a ver qué ocurre ahí. Ya veremos qué pasa. Entonces me puse la mano en la barriga y le dije, em, va a ser lo que tú quieras que sea. Si tú te quieres ir, por lo que sea, vete. No sigas adelante, vete. Yo voy a llorar muchísimo porque te amo, tienes nombre, tienes tu habitación, tienes todo, tienes mi corazón lleno de Sí, ti. Te claro. amo, pero vete, no lo hagas por mí, no te quedes porque yo te esté arrastrando a la vida. Ahora, si tú quieres venir, no lo dudes, que yo lloraré y sufriré porque te puedo ver mal, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano para darte lo que tú necesitas. Y te voy a acompañar. No sé si voy a poder ir por delante, pero desde luego a tu lado sí que voy a estar. Es tu decisión. Y yo dije, yo no soy quien para dar ni quitar la vida. Yo soy un vehículo, pero yo no soy Dios que otorga ese derecho, ¿no? Y me encomendé a Dios, siempre lo hago. Y le dije, esto te corresponde a ti, es muy grande para mí. Y él vino. Fue difícil el embarazo, como continuó, como yo, bueno, ya me conoces, Alfredo. Investigué esos 2 meses, no te puedes ni imaginar. Todos los posibles diagnósticos que fueran viables para lo que me habían dicho. Yo contacté con los mejores especialistas de esas posibles variables para que me dijeran qué hacer ya desde el embarazo. Y desde luego traté mi embarazo diferente todo ese tiempo. Y lo que sí hice fue continuamente estar mandándoles mensajes de amor a mi hija y a él. Y tú puedes, y tú eres éxito, y tú eres amor, y tú eres salud, y tú sí puedes, y estoy aquí, y no pasa nada, y lo que quieras. O sea, continuamente, continuamente. Ahí me estaba alimentando en realidad a mí también.
Pero intenté crear ese espacio de miedo, de incertidumbre, de dolor, llenarlo por un lado de conocimiento, que es lo que radica el miedo, y por otro de amor, que es lo que te da esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Y Sí, al sacar fuera eso y darle esa responsabilidad a Dios y a Él, pude descansar un poco, porque ya no dependía 100% de mí, cuidado sí, pero no 100% de mí, sino de ese derecho de autonomía de ser humano que tenemos cada uno de nosotros, y a Dios que le dije, tú lo has creado, tú verás. guau. Pero imagino que ese momento fue, aparte del inicio de una búsqueda, ¿no? Pero también de muchas preguntas, ¿no? Tendrías miles de preguntas en tu cabeza. Fíjate, Alfredo, que nunca me pregunté por qué a mí. La gente dice, pero tú no dijiste, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué a mi hijo? No. Siempre de manera instintiva dije, ok, ya ha llegado para mí, ¿qué tengo que hacer con esto? Porque como en mi vida me han ocurrido tantas cosas desde pequeña, pues siempre he sabido que ha sido para algo, luego lo he visto. Entonces digo, vale, pues esta para qué será. Entonces no tenía ni sentimiento de culpabilidad al principio, luego sí, y te contaré por qué. Ni tenía, ¿por qué Dios me ha dado esto? Esto es un castigo. ¿Cómo? No. Yo dije, "Oh, ¿para qué será esto? O sea, ¿para qué?". Y cuando yo era pequeña, en mi calle eran todos niños, salvo una vecina, pero que apenas salía porque era otra niña y la mamá no le dejaba salir mucho porque era todo niños. Pero yo sí salía, yo estaba con todos los niños. Y cuando iba al cole, había bueno, había un supermercado y había un familiar que tenían, los primos de ellos tenían una tienda donde venden pinturas, brochas, acetona, todo este tipo de cosas. Y tenían un niño que tenía un retraso cognitivo. No me preguntes por qué, pero no voy a decir el nombre por respeto porque no he pedido autorización a la familia, pero está súper presente en mi vida y estuvo cuando nació mi hijo. Eh, a mí me caía muy bien, me gustaba pasar, o sea, ese ratito que él estaba por fuera de la tienda suya y hablar. Y cuando yo iba al cole, muchas veces, pero muchas veces me acompañaba hasta el final de la calle, que luego ya giraba la esquina y él volvía. Y a mí me gustaba estar con él y a él le gustaba estar conmigo. Yo no veía nada malo en él. No veía, tampoco veía sufrimiento en él. Lo veía en los padres, ¿no? Que lo pasamos muy mal cuando a nuestros niños les ocurre algo. Pero en él no. Claro. Y no me di cuenta nunca si el resto lo rechazaba porque me daba igual. Yo tenía mi burbuja ahí. Entonces, cuando esa energía que me acompañaba en esos momentos me parecía tan, no sé, llena de amor, que cuando tuve a mi hijo, aunque era muy complicado lo de él, y ahora lo explicaré, tenía esa misma energía de amor, que es compasión sin complacencia, es decir, compasión en cuanto a eh, aceptación y amor incondicional, no en cuanto a me da pena. Claro. Y en el proceso de mi vida sí es verdad que ha habido momentos en los que he sentido mucho dolor y mucha pena por mi hijo. Jamás lo he sentido por mí, pero sí por él, y mucha culpa. Pero me agarraba a ese amor incondicional. Volvía de nuevo y decía, ay Dios, otra vez me he vuelto a creer la dueña de la mochila. Te la vuelvo a pasar. No puedo, es muy grande, te lo vuelvo a pasar. Esto puedes lograrlo tú. Para mí es muy grande, ayúdame. Y le hablo a Jesucristo y le voy pasando y le digo, esto te compete a ti. Cuando sentía sobre todo ese sentimiento de impotencia, de frustración, de culpa, es sentirme completamente, continuamente juzgada por todo lo que hacía. Todo. El no hacer y el hacer. Todo. Hasta que, lo he hablado muchas veces, pero es así, de manera consciente decidí resetearme y recuperar mi poder personal. Y no volver a otorgarle a nadie ese poder. Ese poder. Es mío. Me equivoque o no me equivoque. Eso no me hace un muro infranqueable o que no escuche, al contrario.
me da la libertad de poder escuchar todo, de aprender de todo, pero luego tomar la decisión con conciencia y autoridad, yo. Porque mi hijo, para los que no conozcan la historia, nació sin poder ver, sin poder oír, sin poder moverse, con 8 tumores en su cuerpo, uno en la cabeza, el resto en el resto del cuerpo, problemas cardíacos, de corazón, de arterias, etcétera, dañado el páncreas y muy complicado. No deglutía, no tragaba, etcétera. Y en ese primer regalo me armé de fuerza, de valor y de amor y de conocimiento, por supuesto, y fui acompañándole hasta lograr una mejoría increíble, incluso hasta el punto de caminar. Pero llegó un momento en que un médico le puso una inyección y todo aquel avance se perdió en prácticamente 5 minutos. Dejó de caminar, de contactar visualmente, de hablar, mm, vomitaba, 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 perdía peso y ya nunca más volví a recuperar a mi hijo. Hasta el día de hoy que tampoco lo he recuperado al punto en que estaba antes, ¿no? Ahora no tiré la toalla, nunca lo abandoné, seguí formándome, investigando y aprendí a abordarlo de otra manera. Fui recuperando competencias, mejorando, etcétera, hasta en la actualidad que tiene 15 años, camina, ve, habla, no tiene tumores. Tenía crisis epilépticas, que eso era lo más complicado después de esa inyección. Tenía hasta 80 crisis epilépticas y paradas cardiorrespiratorias secundarias a esas crisis y a tratamientos. Esa es lo que convirtió nuestra vida en un infierno, literalmente. Y en la actualidad tampoco tiene crisis epilépticas, no tiene ninguna convulsión, eh, no tiene tumores y tiene una vida muy bonita porque él es alegría, él es fuerza, aunque aún hay que avanzar en cuestiones neurológicas, en cuestiones que tienen que ver con microbiota, en cuestiones cognitivas, etcétera, pero tiene una vida prácticamente normal. Wow. ¿Y cómo pasaste, Jessica, de ser una madre enfrentada al miedo, a ese miedo que se siente cuando te dan la noticia, sobre todo por el desconocimiento, el no saber cómo abordar la situación, a, a convertirte en su guía, ¿no? En su guía espiritual, el estar alrededor de él para que tuviera esa mejoría, para que esté como por suerte está a día de hoy. Sí, es una actitud frente a la vida. Al final, imagínate, si a mí me dicen necesitas aprender estas 10 cosas para ayudar a tu hijo, yo aprenderé 100. Es mi manera de ser. Y además lo aprenderé no con intermediarios, sino iré a la fuente de quien crea esas fórmulas, conocimientos, formaciones, lo que sea. Voy a ir a la raíz de quien lo hace, porque me va a dar mucha más información. Entonces, yo me planteé qué necesitaba mi hijo y no había nadie que me supiese decir qué necesitaba mi hijo. Entonces dije, ok, venga, es un libro en blanco, voy a empezar a llenarlo yo. Voy a trabajar a través primero de la medicina tradicional china para saber todo, cómo funcionan los órganos, cómo se relacionan entre sí, qué son los ciclos circadianos, qué hace la bioquímica ahí, cómo se conectan entre sí los tejidos. O sea, ir a lo básico, al origen, a la célula, a la mitocondria, a todo esto, a la bioquímica. Voy a ir ahí. Ok. Ahora, entendiendo esto, sabiendo que funcionamos con ciclos circadianos, los órganos también, ¿qué órgano quiero tratar y en qué orden? Y entonces ponía todo, es como si, por ejemplo, quieres hacer un agujero en la tierra y dices, bueno, voy a coger esta palita de la playa de mi hijo. Bueno, pues lo va a tener un poquito más difícil. Ahora, si coges una pedazo de pala específica, especial para ello, y además coges una maquinaria que va a hacer que levante incluso las rocas que están ahí debajo, y además contratas a no sé cuántas personas que van a hacer que esa arena la lleven esas... O sea, cuando tú pones todo a trabajar en una misma dirección, es mucho más rápido, más efectivo y más seguro. Y eso es lo que hacía, me concentraba en una cosa. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero el corazón,
Ya, pero no puedo porque depende antes de este otro órgano, así que voy a trabajar primero este. Ay, pero no puedo porque es que no absorbe alimentos. Pues entonces iba al origen de lo que puedo ir trabajando. Vale, pues empezamos con este. Una vez eso iba mejorando y me daba la oportunidad de trabajar el siguiente órgano o tejido, o membrana o lo que fuera, entonces iba introduciendo lo siguiente hasta que de nuevo lo abordaba al estilo Jessica, con todo lo que fuera posible. Incluso en su momento, que desde que nació, pues gracias a Carmen Infante y a Eli, le hacían osteopatía sacrocraneal, drenajes, etcétera. En un momento determinado que lo llevé a la CUN, cogí a un especialista allí, lo hablé con ellos y algún órgano que queríamos trabajar, le dije si podíamos hacerlo a través de la osteopatía y fueron a 10 manos. O sea, 10 personas tratando eso mismo en el cuerpo de él desde distintos puntos, auriculoterapia, reflexología, en el órgano en sí. O sea, es la manera, nutrientes específicos para ello en el horario adecuado. Entonces, esto no es magia, es conocimiento. Esto me ayuda a combatir el miedo. O sea, la falta de información es lo que te lo da, la ignorancia es lo que te lo da. Me ayuda a combatir el miedo y a encontrar aliados en ese camino. Y eso hace el camino mucho más fácil y más llevadero. Porque desde muy pequeña mi abuelo me decía, madre mía, Jessica, pero es que tú qué quieres ser en la vida porque es que todo te gusta. Esa actitud frente a la vida que te digo de que me apasiona, ¿no? La vida. Yo soy una persona que si veo a alguien picando en el suelo, quiero aprender cómo pica. Pero es que si te veo a ti haciendo algo de blockchain, quiero aprender cómo lo haces. Antes de empezar, te he preguntado, oye, pues quiero tecnología para el podcast. O sea, soy una persona que me apasiona y quiero aprender de todo, pero tengo que Sí, sí. concentrar, ¿no? Doy fe que desde que nos conocemos siempre se te ve esa curiosidad. De hecho, cuando estábamos en las mentorías y hablábamos del emprendedor y de esa chispa que tiene dentro del emprendedor, coincidíamos en todo, en ser curioso, en querer siempre ir a un poquito más, siempre un poquito más. Sí. Entonces, sí, es una parte bastante curiosa que tenemos. Sí, 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 es así. Entonces mi abuelo me decía eso y yo le decía, abuelo, tienes razón, pero yo no quiero ser la mejor en todo. Quiero ser en algo la mejor y del resto tener el suficiente conocimiento como para saber escoger y elegir a los mejores para que lo hagan. Claro. Entonces, en mi hijo tengo que ser la mejor. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo haga y se me puede morir. Pero voy a buscar los aliados que sean los mejores. Para hacer eso tengo que tener conocimiento, tengo que estar formada y capacitada. Si no, ¿cómo sé qué es lo mejor? Y no es Claro. pura teoría. Entonces, así lo hice, como he hecho siempre todo. Somos animales de costumbre. Entonces, siempre he hecho eso y así lo hice con mi hijo, ¿no? Y empecé a ver resultados. Cuando lo abordaba por todas las áreas, nutrición, alimentación, complementos, terapias, tratamientos, nadaba con delfines, buceaba con delfines, equitación terapéutica, le hice una rampa de arrastre, trabajaba el sistema vestibular, sistema coclear, fórmulas magistrales. O sea, cuando lo abordé por tantos frentes diferentes y veía que había respuesta, esa es la respuesta que yo necesitaba o la señal que necesitaba para decir, vas por el buen camino. Es así, vete por ahí. Habrán otras maneras, no sé si mejores y más rápidas, lo desconozco, pero esta está funcionando. Y luego me apoyé muchísimo en la epigenética. Eh, Normalmente la epigenética estamos hablando la transgeneracional, de una generación a otra. Pero yo dije, ¿por qué no en la misma generación, en el mismo individuo? Voy a tratar alrededor de la genética. Y sí, la genética tiene peso, pero no te creas, no manda más en tu cuerpo que un 10%. Si hablamos de genes estructurales, como es el color del pelo, los ojos, etcétera, es otra cosa, pero tenemos genes funcionales, genes que se encienden, que se apagan, que podemos modificar. Existe la neuroplasticidad, existe la sinapsis, existen muchas posibilidades de regenerar. Cada 120 días hay una regeneración celular, pues me voy a apoyar en todo esto. Sé que hay posibilidad de cambio y voy a buscar la manera de lograr ese cambio en él. Lograr que hayan genes que no se expresen, porque tiene una alteración genética que se ha convertido en una malformación genética supuestamente incompatible con la vida, según dice la ciencia, y que es el único caso en el mundo. Exponencialmente no se podría dar la vida. Bueno, pues
voy a hacer que aquello que está manifestándose a nivel genético no se exprese. Y luego otra vez de todo esto. ¿Cómo encontraste? Porque sé que también tocas la parte de medicina ortomolecular, creo, Sí. el tema de la nutrición y todas estas que me has comentado. ¿Cuál era o cómo llegas a saber por aquí es? Es decir, de seguir ese camino. Entiendo que ensayo-error o probando, ves las mejoras. ¿Cómo consigues llegar a decir, bueno, este es el camino que tengo que seguir y por aquí creo que es donde mejores resultados voy a tener? Qué buena pregunta, te la agradezco mucho. Me has dado la respuesta. Ensayo-error, pero conocimiento e investigación. ¿Qué hay en el mercado, aquí, fuera y en todos lados, que exista, que yo pueda utilizar como herramienta y que sea viable para, por lo menos, probarla en mi hijo? Y ahí me armo mi botiquín de herramientas, como yo digo, o mi maletín de herramientas, y en función a cómo está el niño, voy decidiendo en qué orden voy utilizándolas. En la gran mayoría de ellas siempre tengo resistencia al inicio. ¿Por qué? Porque mira, es que soy muy terrenal y muy empírica. Necesito realmente probar en célula, necesito ver cómo, o sea, no me puedo arriesgar con mi hijo. Y eso requiere de tomar decisiones basadas en la seguridad. Pero claro, la extrema seguridad me lleva a no probar nada y a dejarlo en un vacío. Eso es donde entraba siempre el sentimiento de culpabilidad, de hacer o no hacer. Hasta que dije, ok, hay unas medidas de seguridad, no puedo saltar ni salvar esas medidas, tienen que darse y a partir de ahí voy a en microdosis probar en mi hijo, ¿no? Y en la medicina ortomolecular y la nutrición celular activa encontré una clave fundamental. Yo hacía mucho que ya practicaba la psiconeuroinmunoendocrinología. Ahora se ha puesto el nombre de moda, pero esto ha existido siempre, salvo que ahora se ha conectado la endocrinología al psiconeuroinmuno. Y dije, ok, claro, tiene sentido. O sea, no solamente somos lo que comemos, somos lo que absorbemos de lo que comemos, pero yo necesito que eso llegue a célula y en la forma en la que quiero que llegue, con lenguaje molecular básico, que sea biodisponible, que tenga una estructura en la que realmente esté nutriendo, reparando. Entonces, ahí encontré otro gran mundo que se me abrió y ahora discernimiento para saber cuál de ellos es, ¿no? Y hay muchas personas que me preguntan, claro, pero ¿cómo supiste elegir, no? Y yo les digo, porque parece que todo sea lo mismo, ¿no? Les digo siempre el mismo ejemplo. Es lo mismo un coche que un avión, que una motocicleta, que un patín. Obviamente no, no. Pero todos son vehículos y todos te transportan. Todos. Ahora, si yo quiero ir a Australia, lo voy a tener un poco difícil si voy en patín. Yo tendré que ir en avión. Si quiero ir de isla en isla, es difícil que lo haga caminando. Entonces, todos son vehículos y formas de hacerlo, pero tengo que saber cuál es la propiedad en cada momento. Pero ahora si además quitamos eso y decimos, ok, vamos a comparar un coche. ¿Es lo mismo un Ferrari Testarossa que un Seat Panda? No, Evidentemente no. no. Pero los dos son coches y tienen una misma estructura, ruedas, se transportan y demás. Ahora, la pregunta del millón. ¿Tú tratarías igual y cuidarías y le darías lo mismo a un Ferrari Testarossa que a un Seat Panda? No. El octanaje, las ruedas, el neumático, todo, todo. Pues nosotros, nuestro cuerpo es un Ferrari Testarossa que está tratado como un Seat Panda. Así que mi objetivo fue encontrar lo que necesitaba mi Testarossa, que es mi hijo. Mi hijo es un coche de lujo y tengo que darle lo mejor a ese coche. Así que empecé a investigar de todo lo que había en complementos, cuáles eran los que realmente cumplían con lo que yo creía como productos efectivos, eficaces, sin efectos secundarios, sin contraindicaciones, sin efectos cruzados, que penetrasen en célula, que no dejasen residuo en el cuerpo, que hiciesen la función que tienen que hacer, que no solo fueran fórmulas que quedan guay en los nombres, sino que realmente fuesen efectivas.
Y ese fue una inmersión también en profundidad para saber elegir. Y en la actualidad es clave, no solamente en mi niño, sino en el resto de personas, ¿no? Porque eso es lo mismo que lo he hablado a veces con amigos que son argentinos. Digo, tú puedes tener la mejor carne del mundo, pero si tú tienes un corta uñas para cortarla o un cuchillito, va a ser complicado que tú saques y listes la carne de manera adecuada. Te falta la herramienta. Y tú Sí. puedes tener la mejor carne, pero te falta la herramienta. Y lo que he conseguido con eso es la herramienta. Hago pruebas a nivel intracelular que me dan una información mucho más profunda, me adelanto en el tiempo y luego puedo compensar con complementos que me van a ayudar a reparar antes de que incluso se manifieste fuera. Y después la alimentación, la nutrición son claves. A mí todavía me sorprende que en los colegios no haya esa asignatura. De verdad, es básico. Buah. Ahora mismo vemos más enfermedades que nunca. Sí, pero bueno, es que lo de los colegios, si abrimos ese melón tenemos Sí, ya, para otro podcast, ¿no? de desarrollo Del personal. sistema educativo actual y de lo que habría Sí, que pero, mejorarlo. pero fíjate que es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo come. O sea, Sí, todo el mundo come. Y ahora mismo yo veo niños súper pequeñitos con problemas de diabetes, problemas cardíacos, problemas pulmonares, déficit de atención, hiperactividad, en fin, hay muchas patologías que antes, dermatitis atópica, en fin, muchas patologías que antes no eran, y salud mental. Y yo digo, wow, cuando analizo qué comen, digo, ¿qué pretendes? Porque los animales en general están conectados con su alimento. Es decir, un pájaro sabe que tiene que comer. O sea, cada animal sabe lo que tiene que comer. En cambio, el humano come de todo, es carroñero, somos carroñeros. Y ahora mismo comemos literalmente dead food, comida muerta, comida vacía. Todo en plástico, todo lleno de conservantes, colorantes, arborizantes, texturizantes, químicos. Son disruptores endocrinológicos, son disruptores. O sea, nos están agrediendo nuestra barrera, la que nos protegía para que no llegase al cerebro. Y automáticamente lo que está ocurriendo en nuestro intestino, en nuestro colon, en nuestro estómago, tiene una conexión directa con nuestro cerebro, con nuestras emociones, con nuestra bioquímica, con nuestros neurotransmisores y en general escucho a la gente que dice estoy agotado, me levanto y ya estoy cansado. Y esto es uno de los motivos, este es uno de los motivos por el que ocurre. Entonces, imagínate, yo decía, si esto a cualquier persona que no tiene problemas le afecta tan gravemente, mi hijo que sí que tiene muchísimas afecciones o problemas de serie, de base, o más que problemas, yo digo, son situaciones que resolver, ¿no? Pero bueno, son problemas. Pues, ¿qué puede ocurrir en él? Como mínimo le voy a ayudar. Y lo que resultó fue eso, precisamente, que empezó a reparar mucosa, empezó a equilibrar microbiota, sus niveles de bioquímica mejoraban, su actitud, su conexión, su respiración, su tono muscular, su cerebro, es músculo. Le ayudaba con el ejercicio, le ayudaba con la parte de tratamientos y terapias, le ayudaba con su bioquímica, le ayudaba con la clave de la nutrición y la ortomolecular y la nutrición celular activa. O sea, voy a ir a célula, voy a reparar. Y sigo haciéndolo al 100% súper estricto con él. Afortunadamente tiene un colegio en que la directora, Janet, es maravillosa, es súper consciente de las necesidades de todos estos niños y el colegio está completamente volcado en las necesidades de los niños y respetan su realidad para acompañarles y ayudarles, ¿no? Y afortunadamente mi hijo en el colegio está comiendo exactamente lo que tiene que comer, que le beneficia, y no lo que no tiene que comer. Y lo cuidan así también, con lo cual es una extensión más. O sea, en casa se hace, fuera se hace, y él tiene el 100% de manera estricta hecho como deberíamos de comer. Y yo lo veo en él, lo veo en el pelo, en las uñas, en los dientes, en la piel, en el olor, en su energía, en cómo se comunica,
esa capacidad que tiene ahora de conectar con tanta claridad en su sentido del humor. Cuando dicen somos lo que comemos, es que somos lo que comemos, somos lo que absorbemos de lo que comemos, somos lo que pensamos, lo que sentimos y tiene que haber coherencia. Tiene que haber coherencia. Y mi hijo es el ejemplo de la coherencia. Es súper importante tener un centro como el que dices que encima mantenga esa dieta, esa comida que él tiene que tener y sobre todo hábitos. A ver, tener un centro así es lo que siempre digo. En esas cosas es donde realmente hay que invertir el dinero, sobre todo en el bienestar de la gente que más lo necesita, en este caso, pero en el bienestar, en lo que decíamos antes de los colegios, en formarte, en enseñarle a lo que hay que comer, porque es que ya venimos prediseñados de fábrica que una hamburguesa de las marcas estas que todos conocemos son lo mejor y los tenemos cada semana y pasas por delante de un restaurante y lo ves lleno, siempre lo ves Sí, lleno. sí, Entonces, yo creo que es algo también de mentalidad y cambiar la mentalidad cuesta y cuesta muchas generaciones y la verdad que, bueno, pues que por lo menos tú lo estés llevando a cabo con tu hijo y aportando ese grano de arena, pues es sí. maravilloso. Jessica, Puedo hacer un seguro, matiz, ahora que preguntas eso, pero puedo sí, hacer un sí, matiz claro. que me parece súper interesante. Mira, todo el tiempo yo siempre he dicho, es que esto es cuestión de generaciones y a veces me he sentido predicando en el desierto, ¿no? En muchas ocasiones. Pero me he dado cuenta de que esto se puede hacer muy rápido, porque el ser humano no lleva bien los cambios. Pero cuando se hacen cambios, no te queda otra. Lo hemos visto en pandemia. O sea, ha Ujú. sido radical el cambio y todo el mundo lo ha tenido que aceptar. Entonces, ¿cuál es la base? Los colegios. Si en el colegio la alimentación, la comida que se da es exclusivamente la que tenemos que comer, ya estamos haciendo un abordaje impresionante en esta generación. Si hubiese una legislación que acompañase a esto, pero claro, aquí ya entramos en lo que ya sabemos. No interesa porque los grandes lobbies, los intereses que hay creados en la industria alimentaria, agroalimentaria, farmacéutica, esto ya es polémica, pero es la realidad. Yo voy al supermercado ahora y yo no encuentro comida. Yo no encuentro comida. Entonces, si toda esta legislación se tratara y se dijese, no, perdona, pero es que los alimentos que pueden haber aquí son kilómetro cero, kilómetro de cercanía, lo que te da la tierra, lo que te da por temporada, no le ponemos estos pesticidas que agreden, vamos a utilizar ecológicos, vamos a utilizar semillas ecológicas, que parece que eso sea comida de lujo y tendría que ser la que podamos tener todo al alcance de todos, ¿no? Ya, pero es que entonces todo el mundo no va a tener... No, si es que la tierra da, lo que pasa que ahora mismo me parece un poquito contradictorio que pues, tengamos legislaciones tan duras en países, pero luego admitamos comida de otros países que no las tienen, pero luego aquí no nos dejen cultivar, o sea, es como todo muy mal regulado y legislado y creo que se conciencia, no puede ser que mentes pensantes tan brillantes estén dejando al azar o al error todo esto, es Sí. imposible. Entonces, empezamos en el colegio dando formación, dando educación y dando ejemplo. Y luego siempre he creído en la conexión de escuela para padres, es decir, que estos papás puedan venir al colegio y decirles, oye, a partir de ahora vamos a hacer un abordaje en el que vamos a ayudar a estos niños, estamos viendo más enfermedades y patologías que nunca, los niños están desconcentrados, moviéndose, ahí están alterados, están irritados, normal, están envenenados, están intoxicados, ¿qué esperamos? Es que Claro. no podemos y cuando éramos pequeños yo me acuerdo de cuando iba o sea, de mi abuelo o cualquiera de una generación más avanzada que decía, uy, mira esta niña, mírala a ver, que está que no para, mira a ver si tiene lombrices. Yo me acuerdo de eso, Sí, sí. porque estábamos alterados, pues imagínate ahora, parásitos, hongos, levaduras, virus, bacterias, o sea, estamos súper Sí, intoxicados de alimentos y dándole ese alimento a esos virus. Entonces, no creo que haga falta generaciones, sino que un abordaje realmente profundo e integral en el que empezamos en la base de los colegios y que se instaure también en los restaurantes. Fíjate, una normativa que sí hemos visto que han cambiado miles de normativas que no tienen lógica y coherencia y se han hecho y se tienen que aplicar, ¿por qué no hacerlo a favor de la humanidad? ¿Por qué no tenemos eso?
Yo veo ahora cosas que dicen que eran inviables, que no se podían hacer, y miras, por ejemplo, El Salvador, Bukele, y las hace, y funcionan. Bueno, es que hay tantas cosas, eso, como decíamos antes, es un melón tan grande que abrirlo te da para muchos temas, sobre todo el tema de la alimentación, lo que decías, el tema del colegio, como tú nombrabas, que los padres pues se involucren en tener esa conexión. Pero es que vivimos ahora mismo en una era donde el padre y la madre tienen que trabajar, porque si no, no llegan a final de mes. Es que encima es todo como una cadena donde ni Claro. el padre ni la madre tienen el tiempo, tienen que buscarlo para poder criar a esos hijos. Entonces, hemos entrado Sí. en un bucle sin darnos cuenta que nos está llevando pues a consumir comida que la vas a buscar y que ya está hecha. Y yo cuando veo que si la pasta que ya está hecha, envasada al vacío, la abres, digo, "Pues eso tiene que tener una cantidad de conservantes brutales en vez de tú coger y hacerte una comida o de ir a una carnicería, comprar la carne, pero es que después la misma sanidad te obliga a que las vacas tengan que tener una serie de vacunas, una serie de cosas que le meten a esa carne. Te pones a mirar y dices que no hay nada natural. Lo único natural es que te vayas a un campo, que tú críes tus gallinas, que tú Claro, críes tu cerdo, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso te hablo de es muy normativas. complicado. Sí, Por eso te hablaba de normativas, porque si no hay una normativa, una legislación, esto es inviable. Y al final, vuelvo y claro. repito, el ser humano se adapta y aprende. La sociedad y las normativas bueno, yo creo que es ingeniería social, nos ha evocado a la continua rapidez y urgencia. Y Sí, esto está hecho a propósito para que seamos mucho más productivos y prácticamente no tengamos tiempo de pensar. sí, 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 sin duda. Vamos. Existe el microondas, todo precocinado, todo, o sea, esto no está hecho para nuestro bien. O sea, no está hecho para... La comida es un momento nutritivo, de placer. Siempre se ha concebido la comida como algo que te llena, te nutre, te equilibra, te estás curando a través de ella y en torno a ello hay una conversación. Ahora eso no existe, es como rápido para irme, como, o sea, entonces está hecho todo a conciencia. Por eso te digo que deberían de cambiarse desde la raíz muchas cosas para que eso sea así. Porque a día de hoy todo está creado para que eso sea así y que además te sientas culpable. Sí, sí, sobre todo, vamos. Es que eres el raro, es decir, si tú a tu hijo le llevas un alimento, ahora creo que no tanto, es decir, bueno, ya los que yo tengo están más que criados y no están en edad escolar, pero bueno, tengo unos sobrinillos que están empezando en el cole y cuando hablo con mi hermano, pues me dice, bueno, pues tienen que llevar fruta y tal, algo que me parece pues genial, ¿no? Que se cuide y que ya esté prohibido llevar esa bollería industrial como llevábamos antes, el famoso bollicao que Sí. llevábamos todos al colegio y que ahora, pues, por lo menos en esa parte se esté poniendo que, oye, es la fruta. Pero si no hubiera una norma, como dices tú, si no hubiera una norma de que no se puede llevar ningún dulce, ningún tipo de ese tipo de comidas, ¿no? Si no lo hubiera y tu hijo llevara fruta y el resto llevara un bollicao, como se llevaba antes, el raro sería tu hijo por Claro. llevar fruta. Y es ilógico, es decir, el que lleva la parte saludable, el que es mejor, es como que eres el raro y no el que está realmente haciendo las cosas bien. Pero bueno, eso Estoy de ocurre después acuerdo, también a nivel general. pero también, yo por ejemplo, mira, hago una analogía siempre porque como mi hijo Eider tiene una enfermedad rara y cuando dicen raro es como negativo, ¿no? Y demás, y como cuando dicen que tiene una enfermedad rara ya el raro es el niño. Y yo digo, pues sí, el niño es raro, la madre es rara, todos en mi casa somos raros de narices y yo voy por la calle y ya no encuentro gente normal, pero qué maravilla también que seamos raros, porque parece que mi hijo, por ejemplo, el pequeñito, el que tiene 6 años, nosotros todo lo que comemos es lo que cultivamos nosotros, ¿no? Y él coge los trozos de brócoli y va como si fuera, como si llevase una chuche. Pero cuando va al cole, que lleva su fruta y tal, ahora lo que tú has dicho, ahora ya es como está instaurado, gracias a Dios, ¿no? Que sean cosas saludables. Pero él tenía una personalidad tan fuerte porque ha estado educado en que cuando él veía a alguien con unas galletas o con algo así,
no, le daba igual ser el diferente o el raro, porque estaba tan fuerte y seguro en lo que estaba haciendo que al final él contagiaba sus palitos de zanahoria, los contagiaba, porque el resto decía, "Ay, pues déjame probar". Y decía, es que esto está tan rico y encima me sienta tan bien, o palitos con hummus o lo que sea. Entonces, el raro a veces es el necesario para alrededor sembrar eso que el otro no ha visto y no ve como normal. ¿Dónde está el problema? Cuando el raro no tiene autoestima o está dañado y agredido, no tiene poder personal y entonces Sí, incluso hasta lo escondería por no comerlo, ¿no? Porque le daría claro. miedo. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en esa, yo vuelvo y repito, los miedos, las fortalezas se quitan con información, con refuerzos positivos, con ayuda complementaria, teniendo en cuenta el contexto en el que van. Yo, a mí me, o sea, siempre me gusta saber pues, la energía que vive en la clase, cómo está, y si tengo que hablar algo, pues hablar, oye, mira, me ha pasado esto, ¿cómo lo ves? Y no sé qué, a lo mejor el papá y la mamá ni sabe qué está ocurriendo. Entonces, lo Claro. ponemos en común, oye, pues sí, y entonces es la manera de hacer crecer esa sociedad desde un aprendo del otro, me sumo, acepto lo que haga el otro, haga lo que haga. Obviamente Sí, hablamos de cosas que no hagan daño y agredir, o sea, aceptar claro. cosas que no sean perjudiciales. Estoy hablando de la cara, de las cosas que son beneficiosas y suman, ¿no? Y yo creo que al final eso son semillas también. Pero ahí tenemos que educar desde la base. Y no es fácil, ¿eh? No, para nada. No es Para fácil. nada. Jessica, seguro que en todo este camino, que no es poco, ha habido ese momento de decir, tiro la toalla, te encuentras con este problema, te encuentras después de ese problema con otro, esos momentos de frustración donde pruebas algo y no funcionó. ¿Recuerdas alguno en concreto? A ver, ¿Alguna parte? por mi manera de ser, yo no tiro la toalla. O sea, tirar la toalla es que me muera. Pero yo no tiro la toalla. No, no pasa por mi mente. Eso no es posible. Entre otras cosas porque es que la vida de mi hijo depende de mis decisiones, con lo cual yo no puedo tirar la toalla. Pero sí ha habido momentos en los que ya no veía salida. Era completamente todo oscuro y no veía salida. En todo este peregrinaje de la vida de mi hijo han habido dos realidades. Una, la que socialmente la gente conocía y otra la que yo vivía. Y no tenían nada que ver una con la otra. Nada que ver. Entonces yo vivía una situación de soledad y abandono continuo, con muchas complejidades y en modo supervivencia demasiado tiempo. Y eso sí hacía que yo dijese, es que ya no sé qué hacer ni por dónde tirar, porque no tengo apoyo, no tengo recursos, no tengo ayuda, no sé qué hacer ya, esto no me funciona. Y ahí siempre aparecían, que yo digo, mis arqueros de luz. Esos amigos que cuando ya veían que no contestaba los mensajes o que ya no hablaba, era, a ver, voy a verte, voy a pasar a verte. Y entonces, Qué pues necesarios con son, cualquier ¿eh? excusa, sí, pasaban y era como, ¡guau! Otra vez llénate, a ver qué pasa, qué necesitas, es lo económico, es no sé quién, te ayudo en esto, te ayudo en lo otro, te ayudo. Y entonces, pues volvía otra vez esa energía de, espérate, pues se me ha ocurrido. Y entonces me ocurría algo o conectaba con algo o en esa energía ya de nuevo de creación, ¿no? Y tengo que agradecerlo muchísimo porque es verdad que había momentos en los que el sentimiento fue, Dios, si tú crees que esto ya no puede dar más de sí, llévanos a los tres. No me dejes sin mi niño, pero llévanos a los tres. Yo nunca voy a decidir irme, porque yo, ¿no? Pero si tú ves que esto ya, porque lo veía sufrir mucho, ya no abría los ojos, con 5 años pesaba 4,5 kilos, entraba en paradas, mi hija ya no sabía qué hacer, no sabía a quién pedir ayuda para que se quedasen con ella y no viviese esto, y entonces recogerla y cómo sostener todo esto sola, ¿no? Y quemaba a la gente. Y la gente te dice, ayúdame, pero cuando ya le dices 10 veces ayúdame, dice, joder, no tienes a nadie más. Es que. Entonces, claro, llega un momento en muchas ocasiones en los que yo decía, wow, ¿qué hago? ¿Me voy a casa? ¿No llevo a la niña al colegio? ¿Ni a él lo trato y nos dejamos aquí? Es- no, eso no está en mi manera de ser. Entonces, ¿para dónde tiro ya?
Si no estoy durmiendo, no tengo economía, no tengo recursos, estoy sola, pero encima ocurría algo que era peor todavía, que socialmente parecía que estaba amparada, cuidada y con todos los recursos. Con lo cual, tampoco había esa posibilidad de salir y gritar y decir, ¡ah, ayuda! Porque es que no aparentaba, no parecía eso en la sociedad, ¿no? Buah. Y fueron momentos completamente desgarradores de una dualidad completa en la que en mi casa vivía coherencia con mis hijos, pero no era lo que existía fuera y era muy difícil. Muy, 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 muy doloroso y muy difícil. Siempre me agarraba a mirar a los ojos a mis hijos, no podía mirarme ni siquiera a mí misma, le miraba a ellos y pedirle ayuda a Jesucristo y a Dios. Y entonces tiene que haber la otra cara de la moneda, ¿no? Alguna persona, algún mentor, alguien que en este camino sí que te haya tendido la mano y al cual puedas agradecer muchas de las cosas a las que has llegado, ¿no? Pues fíjate que han habido muchos. En este proceso en el que yo estaba completamente sin recursos porque lo agoté todo en el niño, yo siempre he trabajado, siempre, y solamente hubo un proceso de mi vida en el que no podía hacerlo porque con él no podía y agoté todo el dinero y ya no tenía dónde tirar. Entonces hubieron distintas personas que podrían formar una perfectamente, ¿no? Pero distintas personas que apoyaron en distintas cosas. Uno en económico, mi amigo Peter, Teddy me ayudaba con la parte emocional y los niños, etcétera. Ale, bien, amigas, pues Ana, es que son muchos, pero Belén con mi hija, Esther y Ruimán con los niños míos, ayudándome también cuando él iba a convulsionar y me ayudaban. Entonces, para mí esos son como mentores, porque estaban ahí. Pero luego hubo alguien en la parte médica, no me quiero olvidar de nadie porque son muchos, pero hubo alguien en la parte médica de los muchos con los que estuve que para mí fue el ángel de la guarda, sí o sí, en la tierra, una extensión más de mi ángel de la guarda, del de mis niños y demás, aquí, guiado en la tierra, y es el doctor Marcos Mazuca. Él es el padrino de mi hija mayor. Fíjate el vínculo que hemos creado, que llega a ser, mis hijos se bautizaron de mayores y él es el padrino de mi hija mayor. Él es alguien que tiene tanto, tanto, tanto conocimiento, que ha sido completamente generoso y altruista, que siempre me ha formado, me ha ayudado, me ha guiado, ha estado a mi lado, que yo estaba a las 3 de la mañana con un niño en el hospital, con oxígeno en un pasillo, porque no me atendían, porque es otra vez tú aquí, y el niño convulsionando y sin respirar, y yo en un pasillo poniéndole oxígeno, y él cogerme el teléfono, porque decía, Jessica, pongo el teléfono en la mesita de la noche, de noche, encendido por si me necesitas, y da igual la hora que fuera, yo le llamaba y siempre, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está? Y se ponía a hablar con el médico que estuviera allí, porque era quien más conocía a mi hijo. Cuando tuve que llevarlo a Pamplona, ahí yo tenía mucho miedo porque tenía que subirlo a un avión y podía quedarse en el avión. Él vino a Tenerife y me acompañó todo el vuelo para que si había alguna incidencia, atenderlo. Y cuando yo estaba en ese vuelo, yo tenía unos nervios, tenía ganas de vomitar, estaba mareada, iba para adelante, para detrás, no me podía sentar, tenía ganas de llorar, estaba muy tensa porque yo por llevar a mi hijo a un hospital, imagínate que se me queda en el camino, ¿no? Estaba sufriendo mucho, era la primera vez en mi vida que me separaba de mi hija. Ella sufrió mucho también, al final, gracias a Dios, pues Esther y Rumean, mis amigos, cogieron ahí a mi hija Indira y tuve paz, pero era como todo muy, ¿sabes? Muy complicado todo, muy denso, muy difícil. Y él me acompañó y me acuerdo que en un momento determinado, como me veía tan, 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 tan angustiada y con tanta ansiedad, él cogió a Eider, empezó a abanicarle así, con el chupete puesto, la chupita, empezó a abanicarle así, lo tocaba, tensión, temperatura, circulación, todo, lo tocaba, estaba todo bien, y hacía así, y me dijo, él está conmigo, va a estar perfecto,
ahora dedícate solo a tratarte tú. Porque es que él está bien, la que está mal eres tú. Y me acompañó bueno, hasta todo el viaje con el niño, ¿no? Me ha enseñado muchísimo. Tuve muchas resistencias en cosas que él me enseñaba, como, bueno, imagínate, él es summa cum laude de la Universidad de Washington en nutrición, ha escrito infinidad de libros, es experto en medicina automolecular, nutrición celular activa, protocolo biológico DAN, quelaciones, etc. Trata a realeza, y no voy a nombrar a quiénes, pero es alguien muy reconocido, un profesional intachable, siempre inmerso en el conocimiento y en la evolución, y etcétera, y siempre tuvo espacio para mí. Y él me dijo cuando yo le contacté, porque había contactado a muchos científicos y a muchos médicos, y les decía siempre lo mismo: si me vas a ayudar, por favor dime que sí rápido, si no me vas a ayudar, dímelo más rápido todavía, porque no puedo perder el tiempo en la espera y poder contactar a otro, ¿no? Y cuando él me conoció me dijo: Jessica, tú vas a ser una extensión mía, porque yo no estoy en Tenerife, en Canarias, ¿no? Entonces vas a ser una extensión mía. Yo no te voy a soltar de la mano a no ser que tú me sueltes. Pero yo no te voy a dejar tirada, yo no voy a abandonar a ese niño. Eh, Él es mi talón de Aquiles. No sé cómo voy a poder ayudarte, pero no te voy a abandonar. Y era lo que yo necesitaba. No quería alguien que me dijera, sé la solución, sé lo que hay que hacer. No, no. Quería alguien que me dijo, de la mano contigo vamos a buscar soluciones, ¿no? Y luego en un momento determinado me dijo, Jessica, ya está. O sea, yo ya no te puedo enseñar más. Claro. Y Porque vuela. al final se trata de investigación, es decir, no hay otra, es decir, que tengas un mentor y que te ayude a investigar, pues yo creo que es clave. Porque es que estás hablando de ciencia, estás hablando de protocolos de análisis, pero también está la parte del amor de la familia, porque no olvidemos que tienes tus otros hijos. Pero ¿cómo encuentras el equilibrio? El equilibrio para lo técnico, ¿no? De ponerte a investigar y lo humano de tener la familia que seguir adelante, ¿no? Sí, bueno, después conocí a una persona maravillosa a la que empecé a tratar en nutrición, él es 3 veces olímpico y etcétera. Y tuve mis 2 hijos después, o sea, Indira y Eider, pues después tuve a Weiden y a Neywen, ¿no? O sea, que todavía la familia mayor, ¿no? 4 peques. El equilibrio lo encuentro primero porque el equilibrio está en mí y a partir de ahí hago todo así. Eso es nuevamente coherencia. Pero lo siguiente es agenda. Tengo apuntado y anotado hasta cuando pongo una lavadora. Está el tiempo para la familia, está el tiempo para el trabajo, está el tiempo para investigación, está el tiempo para asistir a jornadas, está el tiempo de ocio. O sea, es agenda. Es verdad que yo desearía que mis días fueran mucho más largos y me encantaría tener más horas porque necesito más horas. Lo Pero eso único es que, lo que tenemos. lo único que no se puede comprar el tiempo, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Pero entonces lo que hago es organización, optimización de tiempo y recursos y organización. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, que podemos automatizar procesos y optimizarlo en transformación digital, eso ha hecho que gane tiempo en distintas áreas y les dé más tiempo a otras. Entonces, pero es organización, es estructurar muy bien mis días. Cuando yo estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Cuando estoy con mi pareja, estoy con mi pareja. Hay veces que sí que me dicen, mamá, deja el móvil. Sí, sí, verdad, 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 perdón, 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 ¿no? A las personas que trato son por mensajes cuando tienen algo, pero cuando hay una urgencia me llaman por teléfono. Yo sé que si no me han llamado, no hay una urgencia. No pasa nada. Está el tiempo de ocio e intento que los fines de semana íntegros sean para la familia. Íntegro. Antes era, no, sábado por la mañana, o no sé qué, luego no sé cuánto, luego otro, íntegro. Si me cojo algo para trabajo, es porque ellos están o en ese en el momento que se han quedado dormidos, o porque se han metido a bucear y coger cangrejos, y yo de repente pues digo, ay, mira, tengo que hacer esto, aprovecho y cojo en el móvil y resuelvo algo puntual. Pero si no, los fines de semana son o para irnos en caravana y disfrutar todos, o para ir a bucear, o la feria del deporte, vámonos todos a hacer deporte, o sea, en familia.
Y eso es súper nutritivo porque te llena la mochila para toda la semana decir, ¡buah! Y luego en el día tienen sus espacios. ¿Qué pasa? Que yo teletrabajo. Entonces, muchas veces ellos no distinguen. Entonces, ahora ellos ya que van siendo más grandes, sí que han entendido, espérate, que es que eso que está haciendo mami es trabajo, porque antes, bueno, aún no ocurre a veces, pero antes estaba dando una conferencia y de repente me aparecía un niño y me ponía un dinosaurio aquí, hola, y así, o llegaba otro y hacía con la tele, la ponía y hacía ¡fum! Todo el volumen, o otro cogía y se ponía a dibujar y llegaba y decía, que me ha roto el color, no sé qué, y tal, ¿sabes? Pues eso, Vamos, lo típico. sí, sí. Pero yo siempre he sido tan transparente y tan clara que siempre he dicho, cuando empezado una conferencia o algo, me presentan, y digo, puede ser que en algún momento aparezca alguno de mis hijos. Forman parte de la estructura de la conferencia o de la Qué bueno. formación, o así, o consulta, ¿no? Pues igual. Bueno, Y Jessica, organización. ¿cómo es tu trabajo hoy? ¿Qué tipo de acompañamiento haces a las personas que llegan a ti y demás? Vale, yo trabajo en formación, en coordinación multidisciplinar y multifactorial. Es decir, las personas tienen sus especialistas y yo lo que abordo es la parte, digamos, más profunda de acompañamiento que tiene que ver con la alimentación, la nutrición, los complementos, etcétera, alineado completamente a todo lo que estén haciendo. Lo que pasa que tengo una gran ventaja y es que, primero que todo este conocimiento ha hecho que mi know-how es que detecto cosas que a otros se les escapan, pero porque he tenido en un espacio de tiempo determinado demasiada información que ha hecho que ahora tenga ese conocimiento y haya podido unir distintas formaciones, ¿no? Y disciplinas. Entonces lo miro desde la parte hormonal a la bioquímica, etcétera, ¿no? Entonces, eso que hago, primero que arroja mucha luz a personas que me derivan, por ejemplo, médicos me contacta la persona y me dice, a ver, soy de las abandonadas, soy la desahuciada, ya no saben qué hacer conmigo, me han dado tu contacto. Eso me pasa mucho. Y entonces yo digo, vale, pues ya está, porque de todo tan negro algo bueno vamos a hacer, ¿eh? Seguro. Entonces, lo primero que hago es enfocarme en esa parte intracelular. Y entonces, a partir de ahí tengo analíticas que me dan esa información y empiezo a reparar membrana, a reparar la fluidez, la protección de la membrana, a equilibrar, a regenerar tejido, etcétera. Y luego a hacer ese abordaje desde lo que ya estén haciendo, acompañar para reparar ¿sabes? En equipo, ¿no? Y yo no tengo a nadie, y tocaré madera que siga así, que no haya tenido mejoría. Y en recuperación tengo pues, bastantes personas, ¿no? Pero que hayan tenido mejoría y que me digan, oye, ostras, es que tengo una calidad de vida. Sí me pasa, y eso me río mucho porque hay gente que me dice, ay, es que estoy no sé qué, no sé cuánto y tal. Y claro, yo ahora quiero otro plus y demás. Y le digo, ¿cuánto tiempo llevamos trabajando? No sé, meses, ¿no? O un año, o lo que sea. Y digo, ¿te acuerdas del punto de partida? Y hay que hacer ese ejercicio, porque la gente se acostumbra tanto a estar mal como a estar bien. Y se olvida. Y entonces yo les digo, ¿te acuerdas? Tengo en concreto una amiga que me dice, cuenta la historia, cuéntala, pero que ella, amigas a raíz de conocerla, ¿no? Con todo el tema de la consulta, que ella antes salía de trabajar cuando podía ir a trabajar y ya no tenía vida, o sea, era ni comer, era en la cama echada y era así, ¿no? Y ahora no para la pata quieta. Y me dice, es que estoy cansada. Digo, ya, pero cuéntame qué has hecho hoy. Digo, es que eso no lo hace ni alguien de 20 años, que sí que estoy en natación, es que he hecho una caminata, me he ido a la danza de no sé cuánto, he ido a no sé cuánto, y luego he ido a comprar, y luego me he ido a no sé cuánto, y luego no sé qué, he hecho un curso de astrología, y ahí me no sé cuánto, y yo digo, pero ¿te das cuenta? Y me dice, ostras, es verdad. Y digo, ¿y cómo vas al trabajo ahora? Dice, no, voy caminando. Entonces, claro, o sea, Hay vamos gran pidiendo diferencia. una persona que estaba completamente desahuciada, ¿no? Y así tengo muchas. Wow. Y luego me enfoco mucho también en el deportista de élite, porque como viví lo de mi marido, ¿no? Que el deterioro, el desgaste que ocasiona y cuántos complementos erróneos están tomando que agreden sus órganos y parece que no importa después la vida, después durante y después,
de acabar su trayectoria profesional y, oye, son seres humanos, ¿no? Entonces me enfoco mucho en esa prevención y trabajo mucho en la prevención. Me encanta, para mí, como yo digo, el mejor testimonio es el que no me dan porque no ha aparecido una patología, porque estamos haciendo un buen trabajo de prevención. A día de hoy se habla mucho de prevención y veo mucho horror en esa palabra. Lo que ocurre hoy día se llama diagnóstico precoz, pero ya eso es tarde. Prevención es que no te ocurra. Si te ha ocurrido y te lo han detectado, ya hemos llegado tarde. Y yo voy a que no te ocurra. Y si ya está, a ver cuánto podemos regenerar, recuperar, reparar, para poder recuperar ese estado original, ¿no? A través de homeostasis, del sistema inmune, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es mi día a día. Lo hago a través de lo hago online y, y luego también el tema de las conferencias, eso me apasiona. Porque me he dado cuenta de que hay gente que pasa el tiempo y me contacta y me dice, oye, dijiste una frase que cambió mi vida. Dijiste, no sé, diste una solución que investigué y me funcionó. Y veo el impacto que tiene. O sea, tiene muchísimo impacto. Quizá porque por el hecho de simplemente estar ya dando una conferencia, ya es un signo de autoridad y la persona tiene una predisposición a creer aquello que te están diciendo. Eso es peligroso. Por eso me tomo tan en serio lo que comparto. Porque tiene que ser riguroso, empírico, científico, real, objetivo. No puede fallar ahí, ¿no? Pero eso está haciendo que ayude a muchas personas. Y eso me encanta, me hace sentir muy, muy plena porque estoy haciendo aquello que yo echaba de menos cuando estaba en una situación muy complicada y no veía a alguien que me ayudase, ¿no? Esa referencia que buscaba. Pues yo intento parecerme a aquello que yo estaba buscando, ¿no? Y compartir esa información. Qué Y bueno. luego hago otras muchas cosas, porque hay formaciones a profesionales, hay talleres, etcétera. Hago también la justificación nutricional de platos estrellas de chef. Hago muchas más cosas. Sí, el tema de nutrición y demás. Sí, qué Sí, bueno. ¿Y qué sí. aprendiste o qué has aprendido en el camino que ninguna formación académica crees que te hubiese podido dar? Es que yo creo que son tantos aprendizajes, es que el día está lleno de posibles aprendizajes continuos, ¿no? Y, y a lo largo de mi vida creo que el mayor aprendizaje, el mayor y el que es mi punta de lanza de estandarte de mi bandera, es que cuando pones todo, todas tus herramientas, conocimiento, todo lo pones al servicio de algo, siempre y cuando pongas todo, des todo de ti el 100%, va a funcionar o va a ocurrir aquello que tú estás esperando, ¿no? La fe, el confiar. Ese es mi mayor aprendizaje, aprender a confiar. Sí, tener el Cuando foco muy claro. Muy claro. Cuando tú pones todas las herramientas al servicio y y no ocurre, pero tú lo has dado todo, me agarro a una frase que dice que cuando no puedes cumplir tu plan es porque Dios lo destruye para ofrecerte uno que sí va a funcionar y es mejor, porque tú te has empeñado en algo, ¿no? Pero para eso tienes que haberte empeñado en algo, porque escucho muchas personas que dicen, es que yo quiero esto, pero no me sale. Y cuando empiezas a desgranar en piecitas y dices, ¿qué has hecho para lograrlo? Te das cuenta que prácticamente nada. Entonces, claro, o sea, es que la ley del mínimo esfuerzo no tiene recompensa. Tienes que enfocarte y darle todo lo que es necesario para que funcione. Y si así no funciona, es que eso no era. Te va a dar otro. Pero te va a servir como aprendizaje o como base para lo siguiente que vayas a hacer o para otra cosa, ¿no? La fe. Es muy curioso. La fe. Jessica, algo que sucede también a veces, quienes más cuidan, como es tu Sí. caso, también necesitan ser cuidados, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú para cuidarte y para mantenerte tú también bien en cuerpo y en mente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Yo todas las mañanas cuando me levanto me autorrecluto. Porque es súper fácil olvidarte de ti. Hay ocasiones en las que me he descubierto sin respirar. O sea, estaba tan en tensión haciendo algo que digo, ay, espera, voy a respirar. Es que estoy absorta, en tensión, algo que resolver. Entonces,
Microhábitos diarios que aplico. Primero, cuando me levanto por la mañana, me digo a mí misma qué espero del día y en qué va a consistir. A nivel celular no le queda duda de que va a ser un día maravilloso, con independencia de lo que ocurra, pero yo tengo una predisposición bioquímica, mental, emocional, verbal y física. La parte de descansos que sean realmente productivos para mí en cuanto a mi autocuidado, ya sea beber, respirar, salirme, ver el mar, moverme, etcétera, que es fundamental para desconectar de aquello que estoy haciendo, reconectar con la naturaleza y volver a conectar conmigo. Hago ejercicio funcional, es decir, durante un tiempo estuve yendo al gimnasio, cuando puedo lo retomo, pero cuando no tengo ese tiempo hago mi ejercicio funcional, que me ayude con ejercicios de fuerza, estiramientos también, etcétera. Mi ejercicio adaptado a mi realidad diaria. Mi alimentación es saludable. Ojo, voy a unas jornadas y hay comida determinada y no sé qué, normalmente el cuerpo no me llama a tomar eso, pero si no, tampoco pasa nada porque mi autocuidado me permite saltarme determinadas cosas, ¿no? Y lo noto, lo noto. Digo, bueno, el cuerpo ahora esto lo elimina porque no tiene un grado de toxicidad tan grande. Mi autocuidado también va con lo que pongo en mi piel y con lo que pongo en mi pelo. A mí no me verás maquillada, es muy raro. Yo no estoy maquillada ahora, algo de a lo mejor para las pestañas, un poquito de labio y todo es orgánico, etcétera. Y cuido toda esa parte también. Somos poros y eso se va a traducir en nuestra salud. Es decir, lo que nos pongamos en la piel, lo que nos pongamos en el pelo, va al cuero cabelludo, va a ser algo que va a añadir otro tóxico más a nuestro depósito o no. Yo, por ejemplo, no me tiño, utilizo barro para ello, ¿no? Tengo mis canas, pues soy coqueta, quiero tener mi pelo bonito, pues utilizo barros y aceites esenciales y etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de autocuidado. Cuido muchísimo, 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 hasta niveles estratosféricos, cómo me hablo. Mucho. Porque antes era, jolines, qué tonta, cómo he hecho esto, de verdad que no, no. Y entonces ahora he dicho, a ver, yo creo en Dios, ¿vale? Lo he dicho hasta la saciedad. Creo que nuestro cuerpo es un regalo, es el templo donde habita Dios. Si yo me digo tonta, le estoy insultando. ¿Cómo voy a insultarle? ¿Sabes? Entonces digo, no, voy a utilizar el templo de Dios, que es donde habita, que es nuestro regalo, es nuestro cuerpo, como lo que es su templo. Y tengo que cuidarlo, fisiológica, orgánica, mental, emocional, coherencia. Y todo esto lo hago. Luego, a lo largo del día, me voy celebrando los logros que voy teniendo. Y digo, esto lo he hecho bien. O me pongo una canción, o bailo como una loca sola, o cojo al conejo, lo tiro para allá, cojo lo agapornis, o lo que sea, pero lo celebro. Porque ahí le estoy diciendo a todo mi ser y a todo lo que me rodea que soy agradecida con la vida. Porque si no valoro y agradezco y celebro, pues no va a haber diferencia de las cosas que logro y las que no, y me van a dar muchas más de todas, mezcladas en un cajón. Y yo quiero que me den de las que consigo, de las que me gustan, de las que son para celebrar. Y luego en la noche, bueno, la ducha me ayuda mucho a hacer con el agua que corre, ¿no? Que corre todo lo que los pensamientos que no quiero, etcétera. Pero luego en la noche recopilo todo para hacerle fácil el corte intermedio que va a hacer el cerebro y las cosas que no han salido bien o no me han gustado las analizo, las valoro, pero muy light, no me castigo y digo, bueno, esto pues ya lo haré, o esto así, o no ha salido, pero fíjate, era por esto, o ya veré por qué es, confío, y lo que hago es que las cosas que se han salido y he hecho, digo, ¡ole! Y me las celebro y las agradezco. Y digo, vale, y ahora me voy a dormir pensando qué cosas bonitas quiero que me ocurran mañana. Y así lo hago. Luego también hago mucho algo que es muy sano. Y es que cuando veo cosas que me gustan o que no me gustan, las hablo, pero no hay, ¿cómo te digo? No hay ni siquiera, no hay ni crítica, ni maldad, ni juicio. Es poner en alto un pensamiento que me ayuda a reflexionar sobre cómo lo haría yo o cómo lo veo yo, cómo lo interpreto yo
siempre aunque sea externo quien lo esté haciendo, con autocrítica hacia mí para cómo lo haría, ¿no? Para mejorar en algo. Pero no como para juzgar. Es que soy súper curiosa. Entonces veo cosas y digo, va, eso no, eso yo no lo haría así porque no sé qué y tal, y tal. Pero no estoy viendo al que lo está haciendo, sino me estoy viendo a mí en la Sí, posibilidad de hacerlo, cómo lo haría para mejorar eso. Entonces exacto. no hay Sí, nada. desde tu punto de vista, vamos, sin pretender nada, es lo que se Sí, llama, tú puedes dar tu opinión y debatirla con otra persona, que igual yo soy de los que si tengo que cambiar de opinión porque me convence la otra persona, yo también, pues no tengo ningún problema. Yo creo que yo es también. saludable eso. Yo también. Igual que cuando comentas algo en alto así, el que está al lado a lo mejor te da su visión y dices, pues lleva razón, pues sí, sí, es que tiene sentido. Entonces, es saludable, porque al final tenemos un mundo interior tan potente que está manejado por el subconsciente que cuanto mayor trabajemos todo esto, que al final se instauran como sistemas de creencias que pasan a ser, pues, eso, que los directores de orquesta de tu vida, pues cuanto mayor tengas lleno eso de cosas que sean constructivas, que te beneficien, que te hagan crecer, que enriquezcan, mejor. Y yo creo que esa manera que yo tengo de darle cuerpo a esos pensamientos a través de las palabras me ayudan a visibilizar cosas, a reparar cosas en mí misma que haría de una manera u otra, o a darle voz a otro que está viviendo exactamente lo mismo que tú, pero con su filtro y te dé su visión. Nos pasaba a nosotros el otro día en las jornadas, ¿no? Entonces lo hablábamos y eso que hace que enriquezcas, que crezcas. Desde la armonía incondicional, desde la armonía y desde los puntos de vista diferentes, es como puedes hacerte crecer. Eso me Sin duda, encanta hacer, sin duda. Enrique. Hablemos un poco del futuro, ¿no? ¿Qué Sí. sueñas con construir con tu proyecto, ¿no? Con este proyecto llamémoslo, de salud integral, ¿no? Sí. De todo lo que hace. Hay una frase que digo en la charla TED, que es mi misión de vida, y siempre digo que yo, pues, lo que intento, quiero y deseo es cambiar, es difícil, pero es mi sueño, cambiar el concepto que tenemos de salud, la manera de abordarlo, ¿no? La salud integral, a través de pues, consultas, conferencias y colaboraciones con quienes quieren cambiar las reglas del juego a través de la ciencia. Y esa es mi misión de vida y así me veo. Me veo aportando esto a través de conferencias alrededor del mundo para que esa semilla se instaure en muchos sitios y que esa comunión o comunidad entre manos entrelazadas que puedan verlo igual, sumemos hacia esa dirección y poder hacerlo, cambiar la salud del planeta. Eso no lo puede hacer una persona, tenemos que hacerlo muchas personas. Y está claro que es una necesidad imperante, ¿no? Eh, y luego me encanta la parte de congresos, talleres y demás, porque ahí es como muy nutritivo, ¿no? Esa efervescencia de todo el mundo con libertad, creando, diciendo y demás. Esa parte me encanta, además de traer pues expertos o profesionales que puedan traer su visión también de cómo lo hacen, cómo lo ven, y que ese talento emergente que está ahí se conecte para que haga crecer eso que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Esa parte me encanta. También tengo el sueño de a través de la tecnología crear algo que realmente ayude en la salud a nivel mundial. Y sé que me llegará, porque estoy en Justo ello. te, justo te iba a preguntar eso también, que qué herramientas tecnológicas o tendencias, ¿no? Que te entusiasman porque ves que van a ser muy prácticas para el salud y para el bienestar. Yo estoy ahora utilizando la inteligencia artificial para automatizar procesos y la transformación digital que estoy haciendo, pero también ahora me he dado cuenta, por ejemplo, ahora tengo que ir a dar una charla a la universidad. Me gusta mucho personalizar las conferencias que doy. Soy en eso muy versátil, pero es que creo que hay que adaptarse a lo que te están pidiendo, ¿no? Y las creo y el contenido lo creé en media hora gracias a la inteligencia artificial. Yo lo redacto, tengo mi tono, mi manera de hablar, mi demás, pero las ideas, el tronco, la idea principal, o sea, me la diseñó también que hizo que en media hora ya tuviera la ponencia hecha. O sea, a ver, hecha, entendamos, ahora tengo que Bueno, realizarla, ¿no? Pero sí, sí. igual que las imágenes a presentar, ¿no? Y eso es algo que está claro que ha venido para quedarse y el que no surfe se va a ver visto arrollado por la ola. Sin perder el punto
en el que entendamos que las herramientas están para ser herramientas, no para sustituir a humanos. El centro tiene para mí que seguir siendo el humano y una herramienta es para ayudarnos. Eso sí, lo vimos el otro día en la conferencia, que lo estaba diciendo precisamente una de las ponentes. El que no se ponga al servicio de aprender estas herramientas sí que va a ser sustituido porque va a venir alguien que las maneje, que va a optimizar en tiempo, recursos, economía y hacer que esa empresa mejore, y si tú no estás preparado para ello, vas a ser tú sustituible por eso, ¿no? Pero sí que en ese sentido estoy a la vanguardia de ello con equipos, grupos y demás que trabajan en inteligencia artificial. Estoy ahora en una formación de inteligencia artificial y quiero certificarme. Estoy en colectivos y grupos que trabajan la tecnología en salud y por eso te digo que voy a estar conectada en esa área para desarrollar algo. Y, y tengo claro que quien sienta resistencia, como cuando llegó las redes sociales o el móvil, etcétera, se va a quedar fuera, va a llegar tarde y el momento es estar delante de para aprovechar todo esto y ponerlo al servicio de lo que queremos hacer, en este caso de mi misión de vida, ¿no? Sí, Yo sí, ahora mismo, totalmente. puedo, gracias a todo esto que ha avanzado de esta manera, he podido llevar mi información a lugares donde antes era prácticamente inviable y hacer de una manera mucho más rápida y eficaz, eficiente, determinados procesos que hacen que todavía sea un mejor profesional, ¿no? Entonces, Qué guay. sí o sí ha venido para quedarse y yo soy de las que, por un lado me molesta porque estamos alimentando la bestia con abriendo las entrañas de nuestros proyectos. O sea, me hace mucha gracia porque ayer se lo decía a una persona, le dije, mira, estamos todo el rato diciendo ley de protección de datos, por un lado, ¿no? Cuidado con lo que contamos. Por otro lado, estamos diciendo, oye, lo he patentado, lo he registrado, cuidado con esta información que doy porque me la pueden robar. Y en cambio a la IA le estamos dando todo sin filtro. Absolutamente todo sin filtro. Sí, Y es peligroso, porque ya no solamente se consultan cuestiones profesionales, es que la gente consulta cuestiones personales de millones de cosas, incluso de ovulación, de cuándo me voy a quedar embarazada, de que tengo este problema con mi marido, cómo lo resolverías. O sea, le están abriendo la puerta a tu casa, le están diciendo, oye, míralo todo, mira cómo hago todo, esta es mi casa, esto es lo que quiero hacer en mi proyecto, esta es la idea, y toma, te lo regalo y compártelo con quien tú quieras, ¿no? sí. Y a la vez nos nutrimos de otros, ¿no? Entonces, hay una línea muy delgada que es que pasa y que es peligrosa porque, oye, es eso, estamos abriendo la puerta, ¿no? Sí. Pero por otro Bueno, lado, no te puedes resistir a algo que ya está y que te quedas fuera. Lo único que habrá, nuevamente, eso, que legislar, ¿no? Pero, sí, pero está claro que bueno, yo creo que le he contado todo sí. a la IA. Es más, Caray. algunas veces, al final me Sí, río porque cuando no me está dando la respuesta que quiero y voy para aquí, para allá, no sé qué, y este PRON y no sé qué, y utilizo otra herramienta, la inserto y no sé qué y tal, y ya llega un punto de no retorno ahí en el que ya tampoco hay avance, le digo, y es una herramienta, no es un ser humano, pero a veces humanizamos, ¿no?, todas las herramientas que tenemos, y le digo, pues ¿sabes qué te digo? Que me voy a ir a otra plataforma de inteligencia artificial porque es que la verdad es que tú no me estás ayudando. Y me dice, ah, perfecto, Jessica, y por favor, hazme saber la respuesta. O sea, encima quiere que te alimente con lo que te va a dar otro y me estás, o sea, sí, sí. es como, Es wow, súper amable. sí, sí, o sea, me estás diciendo, ok, perfecto, vete, pero tráeme lo que aprendas, que quiero aprender de eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, Hombre, wow, yo tengo una teoría que creo que para mí por lo menos funciona. Hoy en día somos un libro abierto, aunque no queramos decirlo. Todos tenemos, o bueno, prácticamente todos tenemos redes sociales donde ponemos esto, donde ponemos lo otro, lo que quieres decir, lo que no quieres decir. Y yo cuando me comentan eso, como me estabas diciendo ahora de la IA, que le contamos todos, vamos a llegar al supuesto de que sepa tanta información nuestra que al final pues se pueda manipular o lo que sea. Pero creo que cuando vas con buena intención y cuando todo está bien, no vas con ninguna maldad,
a mí me daría igual, es decir, que vengan a contar, pues sí, pues yo me siento así y ya está, y me respetas y me da igual que cuentes algo de mí que yo haya contado, si es verdad, ¿entiendes? ¿Dónde está el problema? El problema está cuando empiezas a inventar, ¿no? Y que no sea cierto o que Claro, una información no sea real. Pero si tú lo has contado porque es real, yo no tengo por qué avergonzarme ni o que alguien lo quiera utilizar para mal. Es vale, muy, es pero muy ahí, relativo. Mm, claro, pero ahí fíjate que lo que estás haciendo es pasarlo por tu filtro y tus permisos, tus sí. autorizaciones, pero no es el ejemplo del mundo en general. La gente No, no, claro. quiere contar lo que quiere contar. Sí. Por eso tienes la red social, porque a lo mejor te estás muriendo en lágrimas, pero hay cuentas que estás como una sirena, ¿no? Las Entonces, redes sociales es lo más irreal que existe, claro, ¿sabes? entonces, Porque ahí solo ves el postureo del que está en la playa o el que está de vacaciones, pero no ves a ninguno pues efectivamente. enterrado o nada, es decir, el Bueno, resto ahora no se ha lo ves. puesto de moda, porque lo han hecho a propósito también, el que se ve a la gente llorando, ¿no? Y unos dramas impresionantes porque ha visto que conectan más. Y entonces cuenta la misma historia, me han echado del trabajo, en vez de contarlo como algo pues muy neutro o emocional porque te han echado, ahora es llorando, ¿no? Porque han visto que el algoritmo pues te premia y tal. Entonces, la Claro, red social hay que tener mucho cuidado, es una herramienta más y demás. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, tú estés en tu casa sin que nadie te vea contándole toda la verdad y tú dices, oye, esa persona que sale ahí diciendo que ha hecho un viaje a Miami, que todo está genial y que lo hace con esta tarjeta, que le sale gratis no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor en la inteligencia artificial le dice, oye, tengo un bulto en el pecho, estoy fatal y ahora mismo quiero incluso irme. Eso ella no querrá contarlo. claro. Ese es el límite, ¿no? Y no querrá autorizar a que se cuente. Entonces, por eso te digo que hay que, esa parte es Sí, muy sí, delicada. hay que llegar a un límite, pero bueno, yo creo que dentro de todo eso y de que lo que tú cuentes ahí, alguien te robe la información y después la publique, sucede un poco ya no con la inteligencia artificial, sino como cualquier red social. Tampoco Claro. porque tú publiques una foto en una red social, pueden No coger esa intentan, foto y hacer determinadas cosas, sí, porque pero no, también están cometiendo una sí, ilegalidad. Entonces, vale que es un proceso molesto, tampoco se permiten, es como ahora, bueno, sí, han habido casos, ¿no? De bullying, de chiquillos que por WhatsApp comparten fotografías que no deben compartir de otros compañeros y empiezan, pero eso es un delito, entonces hay claro. que tener claro de que sí, que hay un proceso y hay un daño que después no se puede reparar. Pero sí, de hecho me surge otra pregunta que es Sí. entre el límite entre la ciencia, ¿no? Entre la tecnología y demás, y la espiritualidad. Es decir, qué límites hay y qué se puede cruzar y qué no se puede cruzar, ¿no? O si no la hay, no hay ningún límite. Vale, yo soy una persona tan extremadamente empírica, científica y terrenal, precisamente porque espiritualmente estoy al mismo nivel. Entonces yo creo que he tenido que compensar toda esta metralla que yo digo de tengo que verlo y tengo que no sé qué, precisamente por esa parte espiritual, ¿no? Para mí está unida. Nosotros no podemos alinear, o sea, alienarnos, o sea, está fuera lo físico y está lo espiritual. O sea, somos seres que está unida a la parte emocional, espiritual. Es tanto así que la parte espiritual y emocional tiene un impacto en la bioquímica. Si no fuera así, no ocurriría. Y cuando tú ves a alguien de quien estás enamorado y es la quinta vez que lo ves, eso que dicen, ay, mariposas en el estómago, el corazón va a mil, porque sería si no está conectado. Tiene un impacto real, o sea, no podemos decir que no. O cuando hay un examen y es importante y la gente, tengo que ir al baño otra vez, y tengo que ir al baño otra vez. A ver, si no está conectada la emoción al cuerpo, ¿de qué estamos hablando? Es que todo es uno. Por eso es tan importante tratarte en esa área. Hay muchos experimentos en donde cambia el resultado dependiendo si hay o no un observador, y ya lo hemos visto en átomos. Se ha dejado una cámara grabando y cambia cuando hay alguien mirando a ese objeto el resultado. Entonces, el observador cambia las cosas porque hay un impacto de vibración energética, frecuencia que se desprende de la parte que tiene que ver con la que no es física.
Y yo lo veo también, por ejemplo, cuando, a ver, una semilla, tú plantas un árbol y es un acto de fe que de esa semilla salga un naranjo. O sea, tú miras la semilla y ¿por qué tiene que salir de ahí un naranjo? ¿Por qué? Ah, porque sabemos que sale un naranjo, pero tú plántala, riégala, etcétera, y luego sale el fruto, ¿no? Pero todo eso está debajo de la tierra, donde no se ve la parte espiritual, la parte de vibración, de frecuencia, etcétera, no se ve físicamente, pero sí se manifiesta físicamente de la misma manera que sale el árbol. Y se manifiesta en nuestro cuerpo y se manifiesta en nuestras acciones y en nuestros resultados. Está completamente unido. Cuando alguien muere, justo se le pesa al morir y pesa 21 gramos menos. ¿Por qué? O sea, ¿qué ocurre cuando alguien muere para que automáticamente pese 21 gramos menos? Aunque tenga un pañal y no haya ningún líquido que se haya perdido. Está claro que hay algo que está dando y otorgando vida. Cuando vemos que un espermatozoide realmente fecunda al óvulo, hay un haz de luz. Se genera una frecuencia, una vibración, se mide, se ve esa luz alrededor. ¿Qué es lo que entra ahí para que ocurra esa reacción? Entonces, pensar que está separado o que no existe es absurdo, porque ahora mismo estoy otorgando el privilegio, el lujo, o el derecho, o la naturalidad, o como lo quieras llamar, de darle algo material a mis pensamientos, que son las palabras, pero que están aquí, están en algo no material que no puedo tocar. Y mi cuerpo físico hace que eso lo pueda traducir, transmitir en palabras. O sea que para mí está completamente unido. Jessica, después de todo esto y de, bueno, ya llevamos 1 hora y media y se me ha ido volando, ¿eh? Si pudieras hablarle hoy a esa madre que eras el día del diagnóstico, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría, primero le diría, perdón, lo primero que le diría sería tranquila, confía, ten fe. Va a ser difícil, va a ser duro, pero lo vas a lograr. Y me abrazaría a ese pensamiento de, de verle a él sano, de verlo a él bien, de esa imagen de que él me devuelve siempre con esa sonrisa. Cuando antes de tener a Eider, no sabía por qué, pero hay un pensamiento en recurrencia que tenía y que me aparecía de vez en cuando así, y era, tranquila, esta vez sí lo vas a lograr. Pero no sabía a qué se refería, entonces pensaba, pues será un proyecto, será, no sé, le iba otorgando esa frase a muchas cosas, ¿no? Hasta que un día, ya habiendo nacido Eider y ya todo, y ese pensamiento seguía y no lo asociaba a él, fíjate, ¿eh? Cómo es la cabeza, no lo asociaba a él. Porque claro, yo estaba inmersa en su proceso y en su solución, pero sufriendo mucho. Hasta que un día dije, espérate, pero es que esa frase es que es para él. No sé de por qué venía antes, ni de dónde venía, ni cómo era, pero es que esa frase es para él. Esta vez sí lo vas a lograr, esta vez sí lo logras, esta vez sí lo vas a lograr. Y esta es recurrente, entonces me abrazaría a esa frase. Y también me diría algo, busca la forma de no hacerlo tan difícil, que seguro que la hay. Es que hay algo que me impacta profundamente en tu historia y es que no solo has investigado o cambiado el rumbo en medio de todo el caos que te viene cuando te dan una noticia así, sino que decides confiar en tu capacidad y entender que ese es el camino, Sí. que no hay otro, ¿no? Y en qué momento pensaste, no hay otro camino, lo tengo que hacer yo y tiene que ser así?
Cuando me propusieron sedación paliativa para el niño, yo siempre iba acompañándolo y siendo como muy considerada con todas las propuestas que me hacían, llevándolas adelante, aun viendo que cada vez esas propuestas eran más perjudiciales para el niño porque empeoraba. Pero confiaba en el proceso. Eran los expertos y pensaba que ellos pues estaban en todo pleno derecho de experimentar, ¿no? Para ayudarle. Hasta que me di cuenta de que todos habían tirado la toalla y además yo estaba señalada como la culpable y responsable de que él siguiese sufriendo porque no lo sedaba. Y entonces dije, ahí estaba completamente sola. No tenía apoyo de nadie en esa decisión. Cuando te digo de nadie es de nadie. Solo el de mi hija Indira. Nadie más. Nadie, yo no tenía a mi lado a nadie que me dijera, tú quieres que el niño siga adelante, yo te apoyo en esa decisión. No lo tenía. Cero. Wow. Eso es muy duro, ¿eh? Entonces, sí, muy, muy duro porque además estaba siendo enjuiciada continuamente, ¿no? Y la frase continua también que recibía es, bueno, es que tú lo has elegido. Se podía ir, pero tú lo eliges. Es que, Sí, vamos, te juzgaban por tu decisión de seguir adelante con el embarazo, ¿no? sí, tú has querido, ¿no? Tú has querido. Pero no el embarazo, después. Sí, Eh, sí, pero de seguir con el embarazo, no interrumpirlo eso es, y eso después es. seguir, Eso claro. es. Entonces, es tu decisión, tú has querido, bueno, es tu elección, es tu decisión, tú has querido, ¿no? Y entonces dije, vale, pues estoy sola. Pero no estoy sola, porque me tengo a mi hija a la que le voy a demostrar con todas mis fuerzas, porque él a lo mejor no tiene una manera de comunicarse como, bueno, pero ella sí. Y le voy a demostrar hasta la estratosfera, con todas mis fuerzas y mi amor, que yo no abandono un hijo, que yo lucho hasta las últimas consecuencias. Y ella va a ser mi testigo, ¿no? Y me tengo a mí, no estoy sola. Y luego Claro. empecé a decir, bueno, no estoy sola y además tengo a mi ángel de la guarda, mis guías espirituales, tengo a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pues sí que tengo un montón de gente, ¿no? Y cuando ya ves que no estás solo y tienes todo eso, también tienes otra energía para acercarte a gente a la que le pides que te ayude y te apoye, ¿no? Porque, fíjate lo que te digo, que es que sé que es todo mental, ¿no? Pero ya no me sentía como la desesperada, sino como alguien más que sumo a esta ayuda, otro arquero, otro arquero más, ¿no? Y al que le decía, ¿quieres formar parte de esta historia? ¿Tú quieres ser uno de los que ha aportado su granito de arena para que él siga adelante? ¿Es tan importante para ti como para mí que esta vida siga vivo, que esté vivo? Eh, ¿Darías tiempo, conocimiento o lo que sea que necesitase esa persona a cambio de una vida? Y lo daban, lo daban. Y entonces a partir de ahí empecé a no sentirme tan sola, aunque en los momentos más importantes o graves estaba solo ante todas las decisiones, ¿no? Porque te pueden poner una mano y decirte, venga, lo que decidas, estoy aquí, ¿no? Amigos que tenía, ¿no? Y me decían, Jessica, lo estás haciendo genial, venga, para adelante, yo estoy aquí. Pero ese es un apoyo que es necesario y que les adoro, pero no cambia la realidad que es que tú tienes que sola tomar esa decisión y que si pasa algo es tu hijo. Sí, sin Es tu duda, hijo. sin duda. Entonces es un peso súper grande. Entonces, vuelvo y repito, el pez que se muerde la cola. Conocimiento, formación, capacitación, preparación, entrega, constancia, fe. Todo eso, ¡fum! Información, por supuesto, todo eso, pum, lo ponía en mi paquete de toma de decisiones y pum, iba tomando las decisiones. Eh, yo o sea, incluso en los momentos en los que yo estaba en un profundo agujero negro, que era el máximo infierno y en soledad completa, siempre había una semilla de esperanza dentro de mí que sabía que iba a ocurrir algo, que iba a cambiar esa situación. Aunque no supiese qué tenía que hacer como para conseguirlo. Pero en ocasiones era eso que te he comentado. Venía cuando ya no contestaba a alguien, me empezaba a hablar de otras cosas, recuperaba un poquito esa frescura y esa energía, conectaba de nuevo y ¡buah! Me venía una idea.
o una solución o alguien con quien contactar o Qué muy bueno. diferente, ¿no? Confianza, eso es confianza en ti misma. Sí, y le pedía Eh, siempre eso, le decía, dame herramientas, dame información, dame ayuda, tráeme aliados. Sí. Jessica, ¿qué significa, después de todo lo vivido, para ti sanar? A ver, para mí sanar es volver al origen. Creo que en sí, per se, un ser humano está concebido desde la salud. Y algo está pasando ahí para que no esté en esa armonía en la que el ser está sano. Y sanar cuando es ayudar a otros o sanar cuando es a ti mismo, para mí es volver al origen. Es volver a reparar, a recolocar aquello que tiene que volver a ser como debería de estar desde el inicio, ¿no? Y para mí eso es sanar. Y me lo tomo como cuando alguien tiene un coche y dice, ve, este manguito está mal, está picado y debería ir de aquí a aquí. Pues venga, vamos por el manguito, va aquí, pum, pum, venga, aquí es como originalmente debería de ir, ¿no? Pues yo vuelvo al origen. Pero como un cuerpo humano es tan completo y tan complejo y tan perfecto, en el camino voy encontrando desafíos, pero también otras cosas que se reparan automáticamente que me ayudan a estos desafíos que estaban ahí y que eran más complicados de resolver. Pero para mí sanar es eso, volver al origen, conectar contigo mismo, volver a la esencia, estar en la energía de Dios. Eso es estar sanado. Y en todo, porque muchas veces la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, es el equilibrio, es la energía, es sentirse bien, o sea, son muchas más cosas. Y el objetivo para mí, o el foco, o el punto en donde hay que llegar, es ahí. En ocasiones pensamos que sanar o que alguien esté sano es lo que creemos nosotros. Pero, por ejemplo, Eider, aunque tiene todavía desafíos, es un niño sano a todos los niveles. Si yo pudiese tocar un cachito del material de un ángel, sé que ese mismo material es del que está hecho mi hijo. No lo ha podido malear la sociedad ni todos los procesos que ha vivido. Sigue siendo puro y en esencia, sigue siendo un gran maestro, sigue teniendo su sonrisa eterna y su agradecimiento constante. Es un ser sano. Jessica, pues 1 hora 45 que ya llevamos, pero si tuvieras 60 segundos para dejarle un mensaje a los que nos están escuchando y que quedara grabado ese mensaje en esa persona, ¿qué le dirías? Que se agarren al chorro de la vida, que esto es una gran oportunidad para hacer lo que tú quieras, a lo que has venido a ser y a hacer, que no pierdas tu poder personal, no le permitas al resto de las personas que te roben eso y no te lo robes tú a ti mismo. Que lo único que necesita tu vida eres tú y a partir de ahí construir y que te conectes y te ames tanto a ti mismo como para que el mundo que dejes después de pasar tú sea mucho mejor. Qué bueno, maravilloso. Jessica, pues muchas gracias, sobre todo por mostrarnos el dolor que también que también de ese dolor puede brotar, como brotó en ti el conocimiento, la ciencia, el propósito, y que no siempre a lo mejor es el camino correcto, pero sí que creo que en tu caso ha sido el auténtico, el que ha nacido de ti y así lo vemos en tu historia. Puedes incluso desafiar diagnósticos, como hiciste tú con el de tu hijo. Simplemente, pues, agradecerte que te abrieras en este podcast, que la verdad tenía bastantes ganas de hacerlo por conocer más profundamente tu historia y nada, dejo que, como siempre, el protagonista es el que invito, te despidas tú y que cualquier cosa que quieras remarcar o decir, tienes tu tiempo. Bueno, pues primero agradecértelo, porque
son temas que son delicados, muy profundos, que remueven y que poder tener un espacio tan cómodo de seguridad, tan humano, tan cercano, tan libre, es maravilloso y te lo agradezco muchísimo. Así que deseo que realmente funcione muy bien todo lo que estás haciendo porque es una gran labor y es un altavoz para muchas personas. Así que de verdad que muchas gracias. Y luego quiero decir algo también, y es que quiero dar las gracias a mi familia. Mi familia son mis hijos y mi pareja y mis amigos. Esa es mi familia. No tiene por qué ser todos de sangre, pero son mi familia. Eh, Cada papel que ellos cumplen en mi vida es irreemplazable, es único, tiene que ser así. Todos son para hacerte crecer, todo ocurre para ti y cada desafío, cada situación que ocurre son un regalo y una bendición. Te ayudan a ser quien quieres ser y a luchar con tu propósito de vida. Hay que escucharlos y hay que entenderlos. Eso no quiere decir que hagamos todo lo que nuestra familia nos dice, pero que nos sirve para arrojarnos luz. Y estoy súper agradecida porque nosotros hemos logrado hacer ese equipo que hace que podamos entre todos lograr nuestros sueños. Incluyo, como vuelvo a decir, a mis amigos, que son familia. Y, y siempre son como los grandes olvidados porque agradecemos todo y demás, pero ellos como que se dan ya por sentado que están agradecidos. Y hay que decirlo, porque yo veo el gran esfuerzo que conlleva a mi familia el que haya este equilibrio y todos son una gotita que aportan su granito de arena dentro de eso para que funcione. Así que quería eso, darles mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi amor incondicional, porque como siempre digo, siempre he soñado ser madre, pero ser madre como es ahora, ¿no? Siendo una familia bonita en la que todos aportamos, nos nutrimos y creamos. Y eso, quería dar unas gracias. Maravilloso. Gracias por tu historia, por tu voz y por recordarnos que siempre hay algo por hacer. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Alfredo, gracias a ti.